Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel. Nuevamente es un gozo compartir con ustedes la palabra de Dios. Hemos pasado por tiempos difíciles. En nuestro condado estamos pasando por tiempos difíciles con el fin de semana pasado y todo lo que pasó el huracán. Sé que algunos de ustedes incluso estuvieron sin luz varios días y muchas familias afectadas aquí en Reynosa, en otros lugares. Y además de todo lo que está pasando con la pandemia y con la situación del virus del COVID-19, sin duda estamos en medio de tiempos difíciles. Y en esta hora, pensando justamente en eso, quisiera meditar en un pasaje en el que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, justamente para animarle y para, en un sentido, empujarle a seguir cumpliendo lo que le había mandado y lo que el Señor le había encargado al mismo Timoteo. Ah, y un poco podemos identificarnos en que Timoteo estaba pasando por tiempos difíciles. Reciban un saludo todos los hermanos de la Iglesia Bautista de Emanuel. Espero que se encuentren bien ahora y que puedan estar a salvo. Espero que puedan estar bien de salud también. Ese es mi deseo, y como lo he dicho en otras ocasiones, si hay algo en particular por lo que quieran que les apoyemos en oración, pues pueden hacernos llegar esa petición. Pueden conectarse conmigo por vía Facebook, o si tienen mi teléfono, pueden preguntarme mi teléfono y con gusto podemos apoyarles en lo que se pueda y en lo que ustedes consideren necesario. Bien, entonces el pasaje que quisiera que meditáramos brevemente el día de hoy está en 2 de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 6. Ahí vamos a estar meditando el día de hoy un poco con el ánimo uh, de animarnos en medio de estos tiempos difíciles y también de pensar en lo que el Señor espera de nosotros en estos tiempos de dificultad. 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Se dice que hubo una tribu en Escocia llamada los MacGregors, que había defendido a su nación o a su causa en medio de una guerra con los ingleses, y el jefe de los MacGregor en un momento en una batalla que se dice históricamente la batalla de Preston Pans en 1715, recibió 2 balazos. El líder de este ejército, de este pequeño ejército, tribu escocesa de los MacGregors. Y cuando el ejército vio caer a su jefe, a su líder, comenzó a vacilar, comenzó a querer dejar la batalla, comenzó a querer retirarse porque vieron que su líder estaba tirado con 2 balazos y a punto de morir en esa batalla. En ese momento se cuenta que el capitán de los MacGregor, herido, se enderezó con mucho esfuerzo como pudo, y apoyándose sobre un codo, aún con la sangre corriendo sobre sus heridas, gritó en alta voz: no estoy muerto, hijos míos. Estoy vigilando a ver si cumplen con su deber. Estoy vigilando si ustedes cumplen con su deber. Eso gritó para animar en esa batalla el jefe de este pequeño ejército de los MacGregor en aquella hora. Algo así
Es lo que vemos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, porque Pablo está a punto de morir y él lo sabe, lo expresa en esta carta. Es la última carta que escribió el apóstol Pablo. Está probablemente en sus últimos días el apóstol Pablo y lo sabe. Y por eso escribe a Timoteo en lo que en un sentido son sus últimas palabras. Pero sus últimas palabras no son para recordar, no son para recordar historias o para contarle cosas bonitas a Timoteo. Sus últimas palabras son para animarle a cumplir con su deber, para animarle a cumplir con lo que Dios le había encomendado. El apóstol Pablo está entonces al escribir esta carta en su segundo encarcelamiento. Ya ha sido juzgado y ya ha sido condenado a muerte en Roma. Y el apóstol sabe que está a punto de morir. Y es ahí justamente encarcelado y preparándose para morir que escribe esta carta a su hijo espiritual y discípulo Timoteo. Timoteo, cuando recibe esta carta, se piensa que está en Éfeso, cumpliendo con lo que Pablo le había encargado en primera de Timoteo. Y parece que las cosas para Timoteo como líder y pastor en Éfeso se están poniendo difíciles. La falsa doctrina estaba en aumento, lo vemos en la primera y la segunda carta a Timoteo. Había persecución de parte de las autoridades romanas, de hecho por eso Pablo mismo estaba encarcelado, había una fuerte persecución contra los cristianos. El emperador Nerón en ese entonces estaba decidido a eliminar las sociedades secretas, que él llamaba las sociedades secretas, entre las cuales estaba el cristianismo. Y además de todo eso, el apóstol Pablo, maestro y líder de Timoteo, estaba a punto de morir. Así que las cosas no pintaban fáciles, obviamente ni para Pablo ni para Timoteo. No pintaban las cosas fáciles ni sencillas. Y sin embargo, Pablo le escribe como a un hijo, le anima y le da un llamado a permanecer fiel al Señor aún en la situación más complicada, aún en la situación difícil que está viviendo y que va a vivir. El apóstol ya, como algunos han dicho, herido de muerte, le escribe a Timoteo para animarle a que aún en medio de las dificultades él debía seguir cumpliendo su deber. Por eso quisiera que en esta porción pudiéramos ver el llamado que le hace Pablo a Timoteo. Un llamado que implica al menos tres mandatos o tres llamados dentro de este pasaje que Pablo le hace a Timoteo y las implicaciones que tiene no solamente para Timoteo, sino para nosotros como creyentes hoy en día. El apóstol le escribe a Timoteo animándole en los primeros versículos de esta carta a que avive el fuego del don de Dios, diciéndole que la apostasía ha incrementado, que hay algunos que habían sido, incluso Pablo habla de compañeros de él que le han abandonado, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 5 dice, 15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en ansia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Así que Pablo habla y le dice a Timoteo, las cosas no están bien, las cosas no pintan bien. Hay oposición, hay apostasía, hay quienes están abandonando la fe, pero aún pero aún así le dice en el versículo 1 del capítulo 2, tú pues, hijo mío. Y a partir de ahí le va a dar una serie de mandatos a Timoteo para animarle en medio de la situación difícil que está viviendo, pero animarle a cumplir su deber, un llamado a cumplir con su deber. Y lo primero que vemos entonces en este llamado a cumplir su deber es un llamado a fortalecerse, un llamado a fortalecerse en Dios. ¿Qué debía hacer Timoteo en medio de toda esta situación difícil y con una encomienda que le había sido entregada por Pablo y por Dios mismo? Primero, fortalecerse. Vean el verso 1 del capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta palabra esfuérzate es interesante porque otra forma de traducir esta palabra en el original griego es fortalécete. Incluso la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, traduce esta palabra como fortalécete. Este versículo en la Biblia de las Américas dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay
en Cristo Jesús. Porque realmente la idea de esta palabra, esfuérzate en la gracia. La idea no es simplemente esfuérzate, sé valiente, tú puedes hacerlo. La idea es, sí, esfuérzate, pero recuerda que tu esfuerzo debe estar sostenido y debe estar dependiendo de la gracia de Dios, del poder de Dios, de lo que Dios puede dar y puede hacer en tu vida y a través de tu vida. El ministerio que Timoteo tenía que enfrentar no era fácil y él necesitaba recordar la gracia de Dios en su vida, sabiendo que la situación, como ya dijimos, no se tornaba para nada sencilla. Timoteo debía tomar fuerzas de la abundante gracia del Señor para poder continuar sin flaquear y sin desviarse. Este verbo esfuérzate, o como ya dije también puede traducirse fortalécete, es un verbo en voz pasiva. Es una voz pasiva y la voz pasiva quiere decir que el sujeto no hace la acción, sino recibe la acción. Otra idea que podría traducirse, incluso un profesor de aquí del seminario, el profesor Ken Bennett, decía que esta palabra puede traducirse como recibe fuerza, recibe poder. Timoteo recibe poder, recibe fuerza para seguir adelante de la gracia que hay en Cristo Jesús. Timoteo no debía pensar que su fuerza venía del mismo, sino que venía de Dios. Y este es un principio que nosotros tenemos que tener en mente hoy. Porque la realidad es que la vida cristiana y las situaciones que nos toca vivir el día de hoy, particularmente todo lo que estamos pasando, pero en general en el mundo que vivimos, necesitamos recordar que en nosotros mismos no está la fuerza. Necesitamos como creyentes recordar que en nosotros mismos no está el poder, está en Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos la fuerza de Dios para poder vivir como Dios quiere que vivamos y aguantar las situaciones que nos toque vivir en este mundo caído. Nuestro Señor Jesucristo también nos dijo que en el mundo tendremos aflicción. Así que Timoteo y nosotros debemos buscar fuerzas en Dios. Debemos recordar que necesitamos de Dios para tener una vida fructífera. La vida cristiana, más que un llamado a esforzarse mucho, es un llamado a depender mucho. Depender de la gracia, depender de Dios, reconocer que en mis propias fuerzas no alcanza, reconocer que por mí mismo no puedo vencer aquellas cosas que mis fuerzas no me lo permiten. Reconocer que el fruto espiritual, el fruto eterno, es el que viene por depender de Dios y de su gracia. Así que Pablo le dice a Timoteo, antes que todo, Timoteo, fortalécete, encuentra fuerza en la gracia de Dios. Nosotros hemos escuchado ese versículo de Lamentaciones, donde se nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dice un pastor que eso lo que implica es que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, alcanza para los afanes de cada día. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, no os afanéis por el día de mañana. A veces nosotros estamos pensando, es que mañana o pasado mañana o la próxima semana voy a enfrentar tal o cual cosa y no sé si voy a poder. Bueno, nuestras fuerzas no vamos a poder, pero la gracia de Dios va a ser suficiente para ese día enfrentar lo que ese día traiga. No os afanéis por el día de mañana. Las misericordias de Dios son nuevas, se renuevan, se hacen nuevas, se vuelven a recargar cada mañana. Y qué bendición que podemos contar con la gracia de Dios, encontrar ahí nuestra fuerza. Pablo no le dice a Timoteo, Timoteo, recuerda que tú eres muy fuerte. Timoteo, recuerda que tú eres muy capaz. Timoteo, recuerda que tú puedes hacer lo que tú te propongas. Timoteo, recuerda que tú puedes soñar en grande y tú lo puedes realizar. Un mensaje motivacional que hoy escuchamos en muchos lugares. No, eso no le dice Pablo a Timoteo. En medio de esta situación difícil, Pablo le dice a Timoteo, necesitas fuerza de la gracia de Dios. Necesitas ir a Dios y depender de Él y tomar de Él y recargar tus fuerzas en Él. Necesitas fortalecerte
esforzarte, pero en la gracia de Dios, encontrar ahí fuerzas para vivir las situaciones difíciles que tienes que vivir. Timoteo, fortalécete, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que sí, por un lado tenemos que esforzarnos y hacer lo que más podamos, pero por otro lado recordar que es Dios y que si Dios no obra en nosotros y a través de nosotros, no podemos hacer nada, porque separados de Él, nada podemos hacer, nada que permanezca para la eternidad. Así que hermanos, si hemos de pasar estos tiempos difíciles, y si hemos de ser luz y sal en estos tiempos difíciles, y si hemos de ayudar a otros en estos tiempos difíciles, y si hemos de nosotros mismos sobreponernos a los tiempos difíciles que podamos tener, va a ser en las fuerzas de la gracia de Dios para con nosotros. Va a ser en descansar en su gracia, descansar en que, como dice Primera de Pedro, Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Qué bendición poder pensar en eso. Qué bendición poder pensar que tenemos un Dios que cuida de nosotros, que nos sostiene en su mano, que nos da fuerzas, que nos da gracia, que nos da misericordia para enfrentar los afanes y las situaciones de cada día, que nos advirtió y que nos dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero a la vez nos dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo nuestro Señor. Así que por un lado vamos a tener aflicción, pero por otro lado podemos confiar en aquel que ha vencido cada una de las cosas que en este mundo caído nos puede afligir. Él ha vencido y por eso nosotros podemos confiar y sobreponernos a cada situación. Nuestro Señor Jesucristo dijo, tendréis aflicción, pero van a poder superarla, pero van a salir adelante. Pero ustedes son muy capaces, pero ustedes son muy buenos, pero ustedes son muy hábiles. Eso no dijo nuestro Señor. Van a tener aflicción, pero en medio de la aflicción, ¿qué tienen que hacer? Confiar, confiar en Él, confiar en Él. Recordar que nuestra fuerza proviene de Él. Así que el primer mandato, porque es un mandato que le da Pablo a Timoteo en medio de la situación tan difícil, fortalécete, esfuérzate, pero en la gracia que es en Cristo Jesús, en la gracia que hay en el Evangelio, en recordar la obra de Cristo por nosotros día con día, en recordar que Cristo vino y pagó nuestras deudas y nosotros estamos bien con Dios, y en recordar que Cristo, por esa obra que hizo, también nos da lo necesario para enfrentar cada día lo que tengamos que enfrentar. Así que Pablo le pide esto a Timoteo, pero en segundo lugar, Pablo le dice también, le da a Timoteo un llamado a multiplicarse. Vean lo que dice ahora el verso 2 del capítulo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y hay mucho que se podría decir de este pasaje. Solo voy a tomar unos pocos minutos para hablar de él, pero sin duda hay mucho que se podría hablar de este pasaje. Porque Pablo le está pidiendo a Timoteo que delegue enseñanza y liderazgo, que se multiplique. Pablo sabía que él no era eterno, de hecho Pablo sabía que estaba pronto a morir. Y Pablo le había encargado la tarea ahora a Timoteo, pero Pablo le dice a Timoteo, tú tampoco, Timoteo, eres eterno. En esta tierra no vas a estar para siempre. Así que necesitas traspasar eso a otros, que a su vez lo traspasen a otros, para que esa cadena del Evangelio continúe por muchas generaciones. Pablo le está pidiendo a Timoteo que así como Pablo había preparado a Timoteo, ahora Timoteo prepare a otros que a su vez puedan preparar a otros. Probablemente Pablo había dado instrucciones precisas de lo que Timoteo debía encargar a otros líderes. Instrucciones que tenían que ver con la doctrina, con la enseñanza, con aquellas cosas que ellos debían de cuidar. De hecho, él le dice en el versículo 13 del capítulo 1 de esta carta, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Los líderes que Timoteo debía elegir, los hombres que Timoteo debía elegir para traspasar eso,
tenían una característica de acuerdo a este pasaje. Tenían que ser hombres fieles, fieles. Y eso en un sentido resume el carácter cristiano. Fieles. Pablo ya le había dado a Timoteo una serie más de cualidades para los líderes, pastores y maestros, pero aquí Pablo está resumiendo en un sentido que el carácter de aquellos que él iba a traspasar esa enseñanza para que la traspasaran a otros debía ser un carácter fiel, fiel al Señor y fiel a la Escritura, fiel a lo que Pablo había enseñado, inspirado por el Espíritu Santo. Con este mandato a delegar, Pablo garantizaba la multiplicación en el liderazgo de la iglesia. Dice un comentarista que Timoteo debía defender la verdad y él era un eslabón en la cadena de personas que transmiten la doctrina a otros. El proceso que Pablo describe, primeramente Dios había comunicado la verdad a Pablo, Timoteo recibió la enseñanza que el apóstol Pablo le dio, este debía transmitirlo a hombres fieles y a su vez ellos debían enseñar a otros. Y dice otro pastor que a partir de Pablo, por medio de Timoteo, este versículo abarca un total de 4 generaciones de líderes piadosos. 4 generaciones en este proceso de reproducción espiritual que comenzó en la iglesia primitiva y que debe continuar hasta que el Señor regrese. Ahora nosotros podemos pensar que esto es un llamado de Pablo a Timoteo. Podemos pensar que es solo un llamado de Pablo a Timoteo porque ellos eran líderes o Timoteo como pastor. Pero realmente nosotros necesitamos entender que nuestro Señor Jesucristo a todos los creyentes nos dijo en la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y es esa misma cosa. Hacer discípulos es lo que Él hizo con sus discípulos, que después los discípulos hicieron con otros discípulos y después con otros y con otros, hasta llegar a nosotros. El llamado a hacer discípulos es un llamado a multiplicarse, es un llamado a invertir nuestra vida en otra persona para ayudarle a conocer a Cristo, a crecer en su conocimiento del Señor, a conocer al Señor y avanzar en su vida cristiana para que Él después pueda hacer lo mismo con otra persona. Ese hacer discípulos es nuestro llamado de todos los cristianos, de todos los creyentes y como lo han dicho muchos en este tiempo, la gran comisión no está en cuarentena. Nosotros tenemos que seguir ayudando a otras personas a conocer al Señor, a acercarse a Él, a crecer en su vida cristiana, como lo veíamos en la predicación pasada. Parte de nuestro llamado, aún con las restricciones que tenemos y las dificultades que podemos tener, es seguir siendo de bendición a otros, animando a otros, compartiendo el Evangelio con otros. Necesitamos cumplir también nosotros como creyentes este llamado a multiplicarnos, a ser discípulos. Y la realidad es que como muchos han dicho, la realidad es que se ha fallado en el discipulado en muchos lugares, en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos. Y una de las razones que alguien ha dado es porque el discipulado requiere integridad. Porque el discipulado no es solamente enseñar una lección, eso es importante. Pero el discipulado incluye también lo que hizo Jesús con sus discípulos y lo que hizo Pablo con Timoteo. Ven, decirle al discípulo, ven conmigo, ve cómo me comporto en mi hogar, ve cómo me comporto en mi trabajo, ve cómo me comporto en la escuela, ve cómo me comporto con mis amigos, ve las formas en que reacciono, en que hago tal o cual cosa, para que entonces tú puedas ver cómo estoy creciendo en la gracia de Dios, cómo estoy viviendo como creyente, para que tú puedas también hacer lo mismo. Discipulado implica el carácter, sí implica la enseñanza de conceptos y ideas, pero también el carácter. Discipular es vivir siguiendo a Cristo y enseñar a otros a hacer lo mismo. Y Pablo le dice aquí a Timoteo, encárgalo a otros. Busca hombres, pero hombres que sean fieles, hombres que tengan un carácter aprobado, hombres que realmente estén siguiendo al Señor y buscando hacer su voluntad, para que ellos
sigan con esta cadena y nosotros tenemos que seguir discipulando y ayudando y enseñando, como dijo nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas que Él nos ha mandado. Así que Pablo le dice a Timoteo, fortalécete en la gracia, esfuérzate en la gracia. Pablo le dice a Timoteo, multiplícate, encuentra hombres fieles que puedan seguir con esta cadena, que puedas enseñar eso que te he enseñado, el Evangelio, que el Evangelio pueda seguir llegando a otros y a otros, la sana doctrina. Pero también hay un llamado, y esto es interesante y a veces no nos gusta. Hay un llamado de Pablo a Timoteo a sufrir. Vean lo que dice el verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ese sufre es un imperativo, es un mandato. Pablo le está dando el mandato a Timoteo de sufrir. Sufrir todo lo que implica sufrir por y en el Evangelio. El sufrimiento en la vida de Timoteo, así como en la vida de Pablo, no era algo opcional ni algo anormal. En la misma carta, en 2 Timoteo capítulo 3, Pablo le habla a Timoteo de persecuciones, sufrimientos y le dice que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Este sufrimiento probablemente tenía que ver con la lucha con la carne, con el mundo, con las persecuciones que había a su alrededor, pero también con las circunstancias que había vivido Pablo y que estaba viviendo en ese momento Timoteo. Y el mandato de Pablo es sufre, no es evita el sufrimiento. El mandato de Pablo no es todo te va a ir bien y nunca vas a sentirte mal y todo tiene que salirte bien, como el mandato o como el llamado que muchos hoy hacen a pastores de la prosperidad. No, el mandato de Pablo a Timoteo es sufre penalidades. La vida cristiana piadosa traía y trae consigo sufrimiento. No es algo opcional. Un comentarista dice que la palabra griega que se traduce aquí como sufrimiento o sufre penalidades es una palabra que se puede traducir como ser cosufriente o sufrir junto con. No se limita a sufrir con Pablo solamente, que Pablo estaba como prisionero en Roma, sino hace hincapié en el hecho de que el sufrimiento es lo normal y lo anticipado en la vida de todo ministro del Evangelio. Es decir, dice este comentarista, todo fin noble exige su porción de trabajo, fatiga, dedicación y lealtad. La vida cristiana trae sufrimiento, la vida cristiana trae sacrificio, la vida cristiana requiere esfuerzo, la vida cristiana requiere trabajo, la vida cristiana requiere sostenerse en medio de situaciones difíciles, requiere confiar en medio de la aflicción. Y hemos de estar seguros en que en medio de ese sufrimiento nuestro Señor está con nosotros. Él lo ha prometido. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. No nos ha prometido que no vamos a sufrir. Nos ha prometido que va a estar con nosotros en medio del sufrimiento y que ese sufrimiento va a producir en nosotros algo que en la eternidad va a ser un premio, va a ser un regalo, va a ser un peso de gloria. Que ese sufrimiento, que esas aflicciones en el tiempo presente van a producir algo eterno en nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es que no vamos a sufrir, nuestra esperanza es que ese sufrimiento nuestro como creyentes tiene un propósito eterno. Nuestra esperanza es que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y todas las cosas incluyen las buenas cosas y las malas cosas. Todas ayudan a bien a los que le amamos. Todas sirven y todas son orquestadas por Dios para cumplir su propósito en la vida de cada uno de sus hijos. Así que Pablo usa 3 analogías para ilustrar este sufrimiento que le está pidiendo a Timoteo. Primero, como un soldado. Tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego dice el verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que Timoteo primero sufre como un soldado.
¿Y qué implica sufrir como un soldado? Implica sacrificio. Sacrificio. Ninguno que milita, ninguno que está en servicio activo, ninguno que está preparándose y peleando en el ejército se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El soldado, o sea, Timoteo, nosotros como creyentes no debía desenfocarse y no debemos desenfocarse de nuestras tareas. No debemos desenfocarnos con los negocios de la vida. El propósito final de este soldado es agradar a su general, agradar a aquel que lo tomó por soldado. Jesucristo había elegido a Timoteo como un soldado. La motivación de Timoteo para mantenerse enfocado en lo que Dios le había encomendado era agradar a Dios. Que Dios se agradara en Timoteo. ¿Y cuánto nosotros queremos agradar a Dios? Hermanos, cuando estemos pasando por dificultades, que nuestro deseo sea agradar a Dios en medio de esas dificultades, porque Él es el que nos tomó por soldados. Cuando Pablo habla en esta analogía de los negocios de la vida, no se refiere a pecados en sí mismos, sino a cosas que pueden ocupar nuestros pensamientos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, que debiera ser solo para el Señor. El soldado sufre porque está en la milicia. Y estar en la milicia implica sacrificios, es decir, dejar ciertas cosas que no ayudan a ese llamado. El Hijo de Dios es un soldado también. Pablo describe nuestra lucha no contra carne y sangre, sino como una lucha espiritual. Nosotros estamos en esa lucha y esa lucha implica sacrificios. Esa lucha implica dejar de hacer cosas, dejar de dar rienda suelta o no dar rienda suelta a nuestros deseos, si es que esos deseos, si es que esas cosas pueden convertirse en algo que nos distraiga con el fin y el único fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. El soldado cristiano debe cuidarse de cualquier cosa que lo desenfoque del Señor. Si hay cosas que nos quitan nuestra atención del Señor, debemos cuidarnos. ¿Qué cosas nos pueden distraer del Señor? ¿Qué cosas nos pueden hacer quitar nuestra mirada? ¿Qué cosas quizá tenemos que sacrificar en nuestro andar con el Señor? Cosas que pueden ser un estorbo en nuestro caminar con Cristo. Como soldados debemos estar dispuestos a sacrificar los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Así que Timoteo debía sufrir como un soldado, pero también debía sufrir como un atleta. Vean lo que dice el verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y esto tiene que ver, si la ilustración del soldado tiene que ver con el sacrificio, la ilustración del atleta tiene que ver con la disciplina y la fidelidad. La disciplina y la fidelidad en el carácter. El apóstol usa esta analogía para seguir en este tema del sufrimiento, hablando de este atleta. Y Pablo usa también esta analogía en 1 Corintios 9, 24 al 26 para animar a los corintios a correr la carrera de la vida cristiana disciplinadamente y soportando todo, enfocados en la meta que es Cristo. Enfocados en la meta. Vamos a leer por un momento 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 26. Y les invito a que vayan ahí en sus Biblias, porque Pablo ahí nos habla de esta lucha, de esta carrera que está corriendo todo cristiano. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser descalificado. Así que el apóstol Pablo ahí dice,
Hay que correr esta carrera de la vida cristiana pensando en el premio y luchando y queriendo ese premio como un atleta que corre anhelando una medalla. Esa medalla del atleta es corruptible, la nuestra es incorruptible, porque nuestra medalla es Cristo mismo. Él es nuestra esperanza de gloria. Así que enfocados en esa meta que es Cristo, hemos de correr la vida cristiana. Y eso implica disciplina. Y eso implica pegarse a las reglas. Los atletas de ese entonces tenían que entrenarse durante 10 meses antes de las competiciones o de las llamadas olimpiadas. Tenían que hacer el ejercicio necesario, guardar una dieta especial y si no cumplían con todos estos requisitos no podían inscribirse a las competiciones. Durante los juegos, cada tipo de competencias tenía reglas. Un atleta podía ser descalificado si no las obedecía. Aún después de ganar la corona o la medalla en la actualidad, podía perderla si se encontraba evidencia de que no había jugado limpiamente. Incluso ahora, si alguien ha roto ciertas reglas, aun cuando haya ganado la medalla de oro, de plata, si se descubre tiempo después que no la ganó legítimamente, se le puede quitar esa medalla. Estos versículos comunican que Timoteo necesita llevar una vida disciplinada. Y nosotros como creyentes tenemos que entender que no tenemos que buscar el camino fácil, que tenemos que seguir lo que Dios nos ha mandado, que tenemos que seguir las reglas que Dios nos ha dado, que tenemos que seguir los parámetros que Dios nos ha dado, que no podemos tomar atajos, que tenemos que someternos y como decía el apóstol Pablo, someter nuestro cuerpo, decía el apóstol en los versos que leímos de 1 de Corintios, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Tenemos que entender que el llamado que hace nuestro Señor Jesucristo a cada creyente es a morir a nosotros mismos y seguirle. Eso es lo que hace un atleta. Un atleta tiene que ser disciplinado. Si en el soldado el sufrir está en las cosas que tiene que dejar, en el atleta el sacrificio está en las cosas que tiene que hacer para disciplinarse a sí mismo. En las cosas que tiene que buscar y que encontrar y que hacer para poder estar entrenado. Nosotros tenemos la palabra de Dios y la oración como medios de justamente por medio de los cuales podemos obtener esa gracia de Dios que Pablo le habló a Timoteo en el verso 1. Esfuérzate en la gracia de Dios, fortalécete, encuentra tu fuerza en la gracia de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? Por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio también de la iglesia. Esas son esas cosas que Dios nos ha dado, esos medios que Dios nos ha dado para disfrutar de su gracia, para obtener fuerzas de su gracia. Y necesitamos ir a la palabra, necesitamos tener una vida de oración y disciplinar nuestro cuerpo para someterlo al Señor en cada circunstancia de la vida. Así que Pablo le pide a Timoteo que sufra como un soldado, que sufra como un atleta, pero también que sufra como un labrador. Dice el verso 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y si el soldado implica sacrificio, el atleta implica disciplina, ahora el labrador, implica esfuerzo. Dice la versión de las Américas, otra forma de traducir este versículo, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. El labrador que trabaja o debe trabajar primero para recibir su parte de los frutos. Timoteo debía trabajar, debía esforzarse, debía hacer lo necesario para ver el crecimiento y el fruto en su vida y en la vida de otros, en su vida y en su ministerio. Ahora, nosotros tenemos que recordar que nuestro enfoque no está en el resultado, está en el trabajo, está en cumplir con nuestro deber, está en cumplir con lo que nosotros hacemos. A veces decimos es que yo he compartido tantas veces con esta persona, he intentado compartirle el evangelio, he intentado ayudarle y no veo cambios.
Y quizá va a pasar mucho tiempo y no los vamos a ver, no lo sabemos, porque eso es algo que solo Dios puede hacer. Dios es el que da el crecimiento y los resultados. Nosotros tenemos que seguir cumpliendo con nuestro deber. Y a veces los resultados no los vamos a ver nosotros, pero Dios sí los va a ver. Nosotros no trabajamos por una paga o por un pago, trabajamos porque le amamos a Él y porque Él es fiel y Él sabrá recompensar a cada uno según el trabajo que haya hecho. El Señor añadirá cada día los que han de ser salvos. El Señor ha de cumplir con su parte. El Señor es el que tiene que obrar en los corazones nuestros y de otros. El Señor es el que da los resultados, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer, y lo que nos toca hacer es cumplir con lo que Dios nos ha pedido: predicar el Evangelio, ser de bendición a otros, hacer obras de misericordia, hacer actos de amor por otros, animar a los creyentes, usar nuestros dones para bendición para otros, cumplir con el llamado que Dios nos ha dado, en donde sea que nos encontremos. De lo demás, el Señor se encargará, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos toca de la mejor manera posible. Es algo que nosotros tenemos que recordar. Ni una cosa no anula la otra. Dios tiene que obrar para que haya frutos, pero nosotros tenemos que hacer para que haya frutos. Las dos cosas son verdad. Así que estas tres analogías del sacrificio, el trabajo y la disciplina, Timoteo debía tenerlas con el fin de tener esa victoria, con el fin de tener esos frutos. Jesucristo dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El sufrimiento en la vida del creyente, las dificultades, las situaciones difíciles, no son algo opcional. Lo vivió el apóstol Pablo, lo vivió Timoteo. Dios no nos promete ausencia de problemas, promete paz en medio de los problemas. Dios no nos promete que no va a haber sufrimiento, promete que podemos tener gozo en medio del sufrimiento. Dios no nos promete una vida sin luchas y sin aflicciones. Nos promete estar con nosotros mientras luchamos con y en medio de esas aflicciones. No seguimos a Cristo porque nos dé o porque no haya problemas en seguirle. No servimos a Dios porque eso nos vaya a hacer la vida más fácil o nos vaya a hacer más prósperos o tener más éxito terrenal. El propósito de Dios es mucho más sublime que hacernos ricos y exitosos. El propósito de Dios es formarnos a la imagen de su Hijo, y por eso Él permite las aflicciones en nuestra vida, porque Él está formando en nosotros la misma imagen de Cristo. Y ese proceso requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere, como Pablo le dijo a Timoteo, sufrimiento. Algunos piensan que ese famoso coro que muchos hemos cantado y muchos cantan, he decidido seguir a Cristo, lo escribió un hombre nativo de una tribu de la India. Este hombre se dice que había conocido a Cristo como Señor y Salvador por un misionero que había llegado a la región. Y cuentan que en un momento el jefe de aquella tribu, enojado por la nueva fe de aquel hombre y su familia, los tomó y los llevó a la plaza principal, y ahí le dijo al hombre que negara esa nueva fe en Cristo, que negara a Cristo, si no, sus hijos iban a ser asesinados. El hombre contestó entonando este canto, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Sus hijos fueron asesinados. Le dijeron al hombre que negara su fe, o su esposa ahora es la que iba a ser asesinada. El hombre contestó, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Su esposa fue asesinada. Le dieron la última oportunidad al hombre que negara su fe o lo tendría que pagar con su propia vida. El hombre una vez más volvió a entonar, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y aquel día toda esa familia murió.
Se cuenta que tiempo después el jefe de esta tribu reunió a toda la tribu en la misma plaza para anunciar que ahora Cristo era su Señor y Salvador. Y el Evangelio se extendió en aquella zona con el ejemplo de ese hombre que entendía el significado de sacrificio hasta el punto de entregar su vida por la causa de Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos dé esa valentía, que Dios nos dé esa gracia, que Dios nos ayude a cumplir con nuestro deber de discipular a otros y que Dios nos dé la fuerza, la fortaleza, la valentía para vivir en este mundo, en medio de este mundo donde va a haber aflicciones, va a haber sufrimiento alrededor nuestro, como lo estamos viendo, quizá también a nosotros mismos. Va a haber sufrimiento, pero hemos de confiar en aquel que ha vencido al mundo. Que Dios nos ayude y que Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre, agradecemos, Señor, tu palabra. Agradecemos que tú, Señor, nos muestras en ella ese llamado que Pablo le hizo a Timoteo de fortalecerse en la gracia, de multiplicarse en otros, de invertir su vida en otros, de cumplir con el llamado que tú le habías hecho y también, Señor, de sufrir. Y, Señor, nosotros estamos en medio de situaciones en nuestro alrededor en donde vemos sufrimiento y donde quizá ese sufrimiento, esas aflicciones han llegado a nuestra vida, a nuestra familia. Pido, Señor, que nos des fuerza, que nos des de tu gracia para enfrentar lo que traiga día con día. Pido que nos des de tu gracia para seguir cumpliendo con lo que tú nos has pedido. Pido que nos des de tu gracia para seguir con la mirada puesta en ti, en ese premio final y corriendo esa carrera. Pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y por mí mismo, Señor, para que podamos seguir en esta carrera con la meta que es Cristo y que podamos fortalecernos, encontrar fuerzas en tu gracia, sabiendo que tus misericordias son nuevas cada mañana, que podamos hacer lo que tú nos pides en tu palabra que tenemos que hacer y ser bendición y compartir el Evangelio con otros y que podamos también, Señor, estar dispuestos a sufrir como soldados, como atletas, como labradores, sabiendo que nuestra meta es agradar a aquel que nos ha tomado por soldados. Te alabamos. Pido, Señor, por cada uno de mis hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel, que les bendigas, les guardes y les des fortaleza en este tiempo. En el nombre de nuestro poderoso Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Un saludo para todos, hermanos.